Buenas tardes, es momento de la presentación de vibraciones mecánicas por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi nombre es de momento de introducir a la secuencia de videos de vibraciones mecánicas, o más que nada un informe, una recopilación de datos, y una presentación de ciertos ejercicios. Es momento de empezar. Ese es mi segundo intento y dado algunas situaciones el archivo está un poco corrupto, así que pues he tenido algunas dificultades, pero pues vamos a ver si esta vez es la correcta. Ok, empezamos primeramente por la definición. Más que nada, dado los videos, me gustaría tomar en cuenta el principio de, digamos que iniciando esa introducción, eh, citando al libro de mecánica vectorial para ingenieros, dinámica de Byron Johnston, podemos decir que una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. ¿Qué podemos decir de esto? Eh, Esa es la breve introducción, digamos que la breve introducción, pero más que nada definiendo esto, y me gustaría hacerlo con una figura, pero esto ya no está integrado en la presentación. El movimiento de una partícula en oscilación, alrededor de una posición en el equilibrio, nos podemos referir podemos dar un ejemplo como si tuviéramos un poste en el cual bueno, en este caso una forma más esquemática, un eje recto o un sistema recto en el cual en la punta esté conectado a una masa y esta masa esté girando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Eso se le conoce como una oscilación y podría decirse que se podría considerar como una vibración. Pero pues esa también se puede representar de otra forma en la que tenemos un eje, un empotramiento y un resorte y una masa. Pero bueno, esos son conceptos que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, entonces le vamos a introducir que bueno, también podemos decir que este movimiento oscilatorio está dado en un cuerpo o un sistema de cuerpos conectados entre sí, porque recordemos que no solo vamos a tener un caso de análisis donde estemos en un solo cuerpo infinitamente, no, sino que van a haber en un sistema, pueden haber una cantidad de cuerpos o varios sistemas, entonces todos se tienen que analizar al mismo tiempo. Por eso se dice sistemas de cuerpos conectados, que en el caso de análisis se encuentran en equilibrio. Bueno, por lo general, esos en equilibrio, puede ser que estén en equilibrio o no, pero en equilibrio se les conocería como libres. Vamos a determinarlo como libres. Derivado de esto, vamos a tener dos conceptos diferentes de vibraciones. Eh, Esta la dividimos pasivamente entre dos categorías, una conocida como las vibraciones libres y las vibraciones forzadas. De hecho, incluso hasta se podrían abarcar diferentes áreas en las cuales son más conocidas como amortiguadas o no amortiguadas, que vendría siendo el cuadro hipnótico que tenemos acá abajo. Están los libres y las forzadas, pero realmente esto lo hice al principio para que al final darme cuenta que se pueden catalogar más por amortiguadas o no amortiguadas. Se pueden catalogar de una manera tan vasta, pero pues vamos a ponerla así, de esta forma que vienen así los principios de los libros. Vibración libre, no amortiguada, vibración libre, amortiguada, vibración forzada, no amortiguada y vibración amortiguada, siendo un poco las más complejas de analizar las forzadas. Ok, vamos a hablar con respecto a esto en un futuro, dando un principio que las vibraciones amortiguadas, ya sea forzado o libre, es más que nada donde introducimos el concepto de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento, que vendría siendo como la fricción que ejerce un cuerpo a una fuerza, o es la oposición de fuerza que permite haber una resistencia a la carga. Digamos que es una manera general de decirlo. Aquí lo dice en concepto: cuando el análisis de movimiento logramos incluir o excluir la fricción por fluidos, ese es el amortiguamiento. Fricción por fluidos. Recordemos que un amortiguador no es más que un, un pistón con aceite dentro que hace que nos oponga resistencia. Bien, también así de una manera muy rápida, porque el video se nos hace muy largo, tenemos que hablar acerca también de los resortes helicoidales o los resortes de forma general, que vendrían siendo esos que están aquí, que
tenemos como referencia un resorte con un eslabón en sistema mecánico con los cuales tenemos masa y fricción despreciables. Ese es un ejemplo, más que nada, pero un resorte no es más que eh, digamos que una varilla de metal con cierta, que bueno, que almacena energía hasta cierto punto. Pero eso es, o sea, prácticamente el principio básico de resortes. Y vamos a hablar de introduciendo digamos que los sistemas en resortes, ya sea con masa o con cualquier tipo, pero vamos a introducir a lo que viene siendo resortes, ¿no? Entonces, resortes en paralelo y resortes en serie. Los resortes en paralelo y en serie son como los circuitos eléctricos. No voy a ahondar mucho en esto, pero pues por lo que podemos ver en la figura, efectivamente en paralelo es que se encuentran los dos conectados a un mismo nodo, digamos, o a un mismo, en este caso, un mismo empotramiento, eh, y a un eje de referencia, una masa de referencia. Este es una masa, digamos que de ejemplo, no es una masa real. Eso es solo para que sepamos que está conectada a algo con un grado de libertad o libre, una barra libre. Entonces, esos se encuentran conectados en paralelo. Y como los circuitos eléctricos, recordando que en este caso, a diferencia de los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en este caso los resortes en paralelo se suman las constantes del resorte equivalentes, se suman normal, como si fuera una sumatoria normal, K1 más K2 más punto suspensivo KN. Ese vendría siendo el punto original de, del perdón, del bueno, ya ni modo, voy a tener que dejarlo así. Ese es el punto original de lo que viene siendo la teoría de resortes en paralelo. Entonces, sumado K1 más K2 más K3, digamos Kn, ¿no? Ese es en paralelo, a diferencia, como lo decía, en serie, en circuitos eléctricos. Ahora, los resortes en serie sí se suman el inverso de, por ejemplo, ahora sería bueno, aquí como vemos para empezar. Aquí como vemos está conectado lo que viene siendo en serie. Aquí lo estamos viendo. Ese está conectado en serie un resorte tras otro. Y por ejemplo aquí, ese tomaría como K1, K2 y prácticamente podemos sacar una K equivalente. Pero a diferencia de los circuitos en serie en circuitos en serie en electricidad, esos se suman al inverso. El inverso de la constante del resorte equivalente es igual al inverso de la constante uno más el inverso de la constante 2 más el inverso de la constante k a la n. Entonces, al final, pues, lo único que tenemos que hacer es hacer todo esto a la menos uno, o podremos decir que es o sobre uno, no hay problema, cualquiera de esos dos no, es igual. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, vibración libre no amortiguada. Ese es el primer concepto de lo que viene siendo de vibraciones, ¿no? Y pues para no hacerlo muy largo, aquí tenemos un concepto bastante largo, pero no vamos a hacerlo tan largo. Podemos decir que la vibración libre no amortiguada también es conocido como el movimiento armónico simple. Ese es prácticamente el concepto más especificado en todos los libros, ¿no? Pero la vibración libre no amortiguada no es más que simple y sencillamente cuando se le ejerce una carga, este, al resorte, a la masa y al resorte, se le ejerce una fuerza, y esta fuerza, pues prácticamente con el tiempo va a tener una estabilidad hasta cierto punto, pero eso es algo que siempre va a ser permanente, ¿no? Algo que siempre va a ser sin este tipo de sistemas. Es un movimiento oscilatorio, recordando que, por ejemplo, cuando tenemos un resorte o y digamos que recordando un poco lo que viene siendo los resortes de los automóviles, cuando se le aplica una carga o cuando, por ejemplo, dejas caer una carga pesada en el resorte en un automóvil, llega a ser como un tambaleo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, como si estuviera comprimiendo y descomprimiendo, comprimiendo y descomprimiendo. Entonces, ese se le llama como un movimiento oscilatorio en el resorte. Entonces, es una vibración libre, no amortiguada. ¿Libre por qué? Libre porque no tiene una carga externa, ya sea carga puntual o una carga oscilatoria. De hecho, este se ve en un ejemplo más adelante que no está en la presentación, ¿verdad? En esos casos se escribe las relaciones de la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en términos de amplitud, frecuencia y fase. Eso lo vamos más adelante también. Estos pues prácticamente conceptos básicos de trigonometría y de ondas senoidales y cosenoidales, perdón.
En este caso podemos derivar un análisis. Bueno, esto no es de tanta importancia. Esto sí es de más importancia. Entonces, para no ahondar mucho y no alargarme explicando todo esto, ya que se hace más largo el video, vamos a empezar un análisis con un resorte A en estado de equilibrio. Se le propone una masa M en la cual podemos decir que existe una elongación estática en este lado, una elongación estática que la definimos como delta ST o delta EST, perdón, o delta ST, como lo tenemos acá, que sería elongación estática, ST de estática. Y consideramos el cuerpo como una partícula y al final la posición denominada X. Ese sería el inciso C. Esta elongación primera es debido a la masa M y cuando se le aplica una carga que no se especifica aquí, va desde M hasta desde 0 hasta X y regresa de X a 0, bueno, parcialmente, hasta que regresa a su posición de equilibrio que vendría siendo M, pero ya se define como delta estática. Pero pues ese es el análisis dinámico, pero parcialmente. Entonces, digamos que esta definición de elongación estática es una deformación que sufre el resorte y esta deformación final, desde la elongación final que tiene el resorte hasta una elongación final X, se le considera como amplitud de resorte. Entonces, para hacer un análisis matemático definimos fuerzas en el sistema, en el eje Y, obviamente, porque no tenemos ninguna otra fuerza, y decimos que la fuerza del resorte es negativa porque va hacia arriba. En ese caso, digamos que definimos así, podemos poner al revés, no hay ningún problema, pero pues definimos el sistema así y la masa positiva hacia abajo. Entonces definimos que menos la fuerza del resorte más el peso es igual a cero, es una carga estática. Pero ahora despejando podemos decir que la fuerza del resorte es igual al peso. Digamos que haciendo un despeje muy rápido y sabiendo, digamos que haciendo una igualdad o definiendo la fuerza del resorte, recordamos que la fuerza del resorte es igual a la constante del resorte por la elongación estática. Entonces podemos decirte que el peso en ese sistema es igual a la constante del resorte por delta estático. Entonces pasamos al siguiente diagrama, donde podemos ver, digamos que este es el diagrama de cuerpo libre, entonces es el diagrama de cuerpo libre, y aquí es lo que comentaba, la partícula se desplaza a una posición de XM desde el equilibrio con masa y con una velocidad cero. Esto ya es un poco de lo que hablamos anteriormente. Y ahora sí pasamos al esquema matemático. Ese es una simple despeje, pues no vamos a ahondar mucho en eso. Nada más recordando que K por delta estático es igual a W. K por delta estático es igual a W. Es esto mismo. Más XM que vendría siendo debido a la deformación del resorte, la deformación del resorte debido a la masa. Ahora lo consideramos de esta forma. Y recordando, les decía como K por delta ST es igual a W. Eso es una igualación. Entonces metemos esta ecuación 1 a la ecuación 2 y podemos decir de que ahora menos K por delta ST más W, estos dos se eliminarían y nada más nos quedaría K menos K por XM. Aquí como lo tenemos, esos dos se eliminan, menos K por XM, porque son iguales, y tenemos que menos K por la amplitud es igual a la masa por la aceleración, que vendría siendo la fuerza. Entonces aquí podemos decir, esto es una fórmula que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ese es un nuevo tema, pero más que nada quería ahondar en esta. Ese es algo conocido como equilibrio de fuerzas, donde la masa por la aceleración más la constante del resorte por la posición es igual a cero. Esa es como una fórmula muy conocida. Ahora podemos entrar a un nuevo tema que se conoce como frecuencia natural, aunque de hecho hay otro término más adelante que igual se iguala, pero pues es frecuencia natural de el resorte que lo conocemos como WN. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El periodo de vibración, la frecuencia y la amplitud son conocidas mayormente por sus diagramas senoidales, cosenoidales, donde la frecuencia es el número de ciclos que se da desde este punto hasta este otro punto. Y bueno, esos son términos pues ya conocidos, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en eso, pero en el término de vibraciones pues también es bueno recordarlo. Podemos deducir soluciones de esta ecuación
digamos que tenemos soluciones a las raíces de la ecuación uno. Bueno, vamos a denominar esta ecuación uno o ecuación 1.3. Podemos deducir soluciones a esta ecuación, y nos va a dar dos raíces, x1 y x2, donde x1 y x2 son seno y coseno de k sobre m por t. Digamos que esto lo vamos a definir más adelante, más preciso, pero pues para sacar una solución más exacta, donde nos dé solo una x, tenemos que hacer que estos dos se multipliquen y perdón, se sumen, y se multipliquen por una constante, con una constante C1 y con una constante C2. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok. Eso es lo que comentaba. La solución general para las ecuaciones, así de general, donde ya se mete directamente en esta fórmula que está aquí, no vamos a, digamos que solución uno no, sino que una solución general para esta ecuación es donde multiplicamos por una constante, sumamos las dos soluciones y tenemos que, desde la primera ecuación del movimiento nos damos cuenta que x es una función del tiempo. El coeficiente de t en la expresión obtenida se conoce como la frecuencia circular natural de la vibración y se denota por Wn. Entonces aquí tenemos como que la frecuencia circular natural es igual a K entre M. Podemos, digamos que sacar nada más el Km de forma constante y la T la dejamos dentro. Pero bueno, eso es un poco de matemática, ¿no? Igual eso sigue siendo un poco de matemáticas, no hay ningún problema. Hasta aquí lo que hicimos fue, en este caso fue despejar, porque aquí teníamos la masa, aquí también teníamos la masa, pero recordando, haciendo un despeje de este lado, despejamos la raíz cuadrada, la pasamos al otro lado y pasa eh, al cuadrado. Pasa al cuadrado, se multiplica por m y k, prácticamente despejando acá, k es igual a w al cuadrado por m, y ese es el resultado, digamos que de k. Entonces aquí lo metemos en esta ecuación, y dividimos todo sobre m. Entonces se quita esta m de aquí, se quita esta otra m y nada más que nos queda wn cuadrado, ¿no? Entonces esa es la solución en este caso, porque aquí nos pedía una k. Es una, digamos que una forma de abreviarlo.